Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hacer un video relatado. La entrevista en profundidad. Habíamos visto la primera parte del texto de entrevista, tipos de entrevista y las entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas en función a la calidad de las preguntas que se hacían en esa entrevista. Entonces, tenemos la entrevista en profundidad. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista en profundidad? Que es la que vamos a utilizar nosotros. Comprender más que explicar y maxificar el significado. Tiene un estímulo-respuesta como formato, es decir, se responde a la pregunta exacta que yo hago y se analiza todo el contexto. No solo la respuesta, la reacción, los gestos, la mirada, ¿se entiende? Busca la respuesta subjetiva sincera y se obtienen respuestas emocionales frente a preguntas racionales. ¿Cuál es el rol del entrevistador? Tiene que hacer preguntas sin un esquema fijo para las respuestas. Controla el ritmo de la entrevista en relación con las respuestas recibidas. Explica el objetivo del estudio, es decir, cuando nosotros vamos a entrevistar a nuestro objetivo, a nuestra persona objetivo, vamos a explicarle de qué se trata esta entrevista y por qué la estamos haciendo. Se puede alterar el orden y características de las preguntas, puede interrumpir el entrevistador cuando es necesario introducir o matizar algo o reintroducir un tema. Puede explicar el sentido de la pregunta tanto como sea necesario si no se entiende la pregunta y permite crear también juicios de valor. Y establece el equilibrio entre familiaridad y profesionalidad, es decir, la entrevista no se tiene que sentir estrictamente profesional y darle un sentido de comodidad al entrevistado. El entrevistado recibe un conjunto de preguntas en general en estas entrevistas, en las cuales nosotros no vamos a hacer eso, no le vamos a dar nuestras preguntas al entrevistado, ¿sí? Las respuestas ideales deben ser abiertas, sin categorías, de carácter flexible y abiertas a cambios, en general ni muy largas ni muy cortas y cosas que nosotros podamos utilizar para nuestro trabajo. Con una entrevista como método de investigación cualitativo te ayuda a investigar tu hipótesis, más que nada. Se hace una serie de interpretaciones sobre la interacción de sujeto-objeto que has marcado en tu investigación. Para preparar una entrevista, debes tener en cuenta los objetivos de la entrevista, identificar a la persona que vamos a entrevistar, ¿no? Dentro de su perfil, qué preguntas le podemos hacer, formular preguntas y secuenciarlas, es decir, poder practicar en la lingüística y preparar el lugar donde se realizará la entrevista. En nuestro caso, y por el contexto actual, la vamos a hacer por videollamada. Pero lo ideal es que sea un lugar sin ruidos, con fondos claros, con luces, matices, que la cara se pueda ver, ¿sí? En sentido de videollamada, ¿sí? ¿Qué tipos de pregunta puedo hacer en la entrevista? La preparación de la entrevista se debe abordar uno o varios temas, ¿sí? Estos tipos de entrevista suelen ser más para preguntas abiertas, ¿sí? Es decir, de pleno desarrollo para la persona que voy a entrevistar. Después tenemos otros tipos de preguntas, como por ejemplo las preguntas de declaración, que es un acto del habla por el cual se da a conocer un punto de vista, es decir, se le pregunta un juicio. De interrogación, que es una pregunta directa que obliga a dar respuesta, como no dejarle ninguna alternativa a no responder. De reiteración, que es una repitencia de un punto de vista que se haya dicho anteriormente, ¿sí? Para que lo vuelva a reiterar por si no están seguros. Esos tipos de preguntas también se pueden hacer. Dentro de la realización de la entrevista, siempre lo que van a tener que tener en cuenta es que el objetivo es que se nos brinde información que podamos utilizar para nuestro marco teórico y para refutar sobre todo nuestra hipótesis. Todos los investigadores o entrevistadores deben presentarse profesionalmente, es decir, que no sea algo muy descontracturado, presentar el objetivo y motivo de la entrevista y crear condiciones de confianza para que se dé esta entrevista plenamente. Entonces, esto es la entrevista a profundidad, esto es lo que ustedes van a encontrar también en el texto de entrevista. Más al fondo del texto de entrevista van a encontrar enfoques de la entrevista, que esto por cuestiones de tiempo no lo vamos a dar. ¿Qué tienen que tener en cuenta para realizar esta entrevista, chicos? Que el invitado o el entrevistado sea el correcto.
que esté estrechamente relacionado con el tema que ustedes están desarrollando en el marco teórico. Y que sobre todas las cosas no van a poder ser todos los que realicen la entrevista, porque cuando la hacíamos en forma personal sí podían ir todos y uno solo o dos hacían las preguntas y se filmaba. Por este contexto se da que sí pueden participar todos de la videollamada, pero de alguna manera se torna un poco raro. Pueden hacerlo. Recuerden grabar la videollamada, que no dure más de 30 o 40 minutos la entrevista, para poder después pasarla en limpio. ¿Cómo la vamos a pasar en limpio? Básicamente la entrevista, vamos a agarrar las 3 o 4 preguntas más importantes de la entrevista, las que nos brinden la mayor calidad de información, y las vamos a transcribir tal cual están dichas. ¿En dónde? Después de el proceso de encuestas que estamos realizando en el marco teórico. Bueno, chicos, si quedó alguna duda, la planteamos ahora. Vamos a volver a ver en un próximo video.